Conectados, Alicia Lluveres, Alfredo Suárez por Radio Información, donde la comunidad es lo primero. Ya está con nosotros la abogada Paola Chavarro. Nos han llegado, Paola, ya varias preguntas, la gente bastante inquieta, y es que tenemos que hablar de tantas cosas, lo que está pasando en nuestro estado con los Dreamers y la famosa demanda. La ansiedad continúa, la confusión continúa. Los engaños a nuestros inmigrantes continúan, y por supuesto nosotros siempre con el interés de llevarles a ustedes formación concreta, real y educativa para que no los engañen. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para todos los oyentes. Hablamos entonces de qué está pasando con esta famosa demanda, Paola. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, en este momento la demanda está... Buenos días. Buenos días. No sé si me estaban oyendo antes. Ahora ¿Sí? Ok, ante todo, buenos días para todo el mundo. Bueno, la demanda en este momento está siendo decidida. Se espera que a finales de este mes tengamos respuesta. Básicamente lo que se está peleando es que los muchachos puedan pagar tarifa de residentes cuando quieran entrar a una universidad o un college en Georgia, como pasa en otros estados. Estamos esperando a ver qué pasa. Es la segunda vez que se demanda. La primera vez, cuando fue a la Corte Suprema, se dijo que esa entidad, el board de regidores, supongo que se dice en español, no puede ser demandado. Entonces, lo que se hizo en la segunda demanda fue demandar a cada uno de los miembros de ese board o de esa barra, y estamos esperando a ver qué sucede. Desafortunadamente, pues, un argumento que se expuso es que precisamente no se sabe cuál es el futuro del DACA. Entonces, vamos a ver qué sucede. Se supone que a finales de este mes vamos a tener noticias. Y la ansiedad se apodera de muchos de nuestros soñadores. Paola, en un momento en que estos niños no saben de otra tierra y de otra cultura que no sea la estadounidense, han pasado la mayor parte de su vida aquí. Su primer idioma es el inglés, y también con toda esta acumulación de noticias llega otra esta misma semana en donde una junta directiva de universidades del estado ha dicho que definitivamente lo que van a hacer es 2 universidades y un college, en específico 2 colleges y una escuela técnica, de acoger a los Dreamers, que era inválido, que ellos se tenían que regir por las políticas y que ciertamente no era válido lo que estaba pasando y que no lo apoyaban. Eso también causa muchísima ansiedad, porque hay un punto, y es el que acabas de tocar: no se sabe qué va a pasar con el DACA. Exacto. Bueno, digamos que esta demanda es únicamente para obtener la misma tarifa que se paga para matrículas de personas que residen legalmente en el estado de Georgia. Pero yo diría que la incertidumbre va muchísimo más allá, porque la gente que tiene DACA, muchos de ellos ya trabajan, son padres de familia. Digamos que esta demanda afecta a un porcentaje de esos Dreamers, pero no los afecta a todos, digamos, porque no muchos de ellos quieren ir o pueden ir al college, así tengan tarifas de residente. Entonces, esa parte de la tarifa de residente, vamos a ver qué se decide al final, pero lo que realmente me parece a mí que debemos hacer es presionar al Congreso. Ellos están en este momento tratando de estudiar algo para proteger esos Dreamers, porque saben pues lo que se puede venir. Entonces, es como ejercer presión en el Congreso para que se cree un plan u otro programa, algo que los proteja de una deportación. Entonces, yo pienso que en este momento los esfuerzos, bueno, sí, la otra demanda es importante, obviamente, para que ellos puedan estudiar, pero yo pienso que la urgencia en este momento es protegerlos a todos los Dreamers de cualquier cosa negativa que pueda pasar en el gobierno de Trump. ¿Se puede? ¿Es posible buscar una vía alternativa? El Congreso lo tiene en sus manos. Ellos pueden hacer una ley para los Dreamers que les dé, hasta que les dé estatus.
ellos, está en manos de ellos arreglar esta Tendríamos el situación. tiempo para hacerlo y lo hago porque son tantas las interrogantes, Paola, que nos llegan a la mensajería de texto de personas que llaman a la estación porque se ha creado una incertidumbre al respecto, porque una de las amenazas, y lo comentamos en el programa anterior en el que estuviste presente, es precisamente llego el 20 de enero y el 21 no hay DACA. Así es. La verdad, en este momento nadie sabe qué va a suceder. Nadie lo sabe. Nadie sabe si en realidad él va a acabar con el DACA, si lo que va a hacer es que de ahí en adelante los que tienen DACA lo conservan y nadie más puede aplicar por DACA, o si él simplemente va a decir ya ese programa se acabó y todo el mundo se queda sin DACA. No sabemos qué va a suceder. La realidad es esa. Ayer un grupo de 64 congresistas demócratas volvieron a pedirle al presidente Obama que use sus poderes ejecutivos para indultar a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país y que se le conoce como Dreamer. Esta iniciativa surgió debido a las amenazas, como todos sabemos, de Trump y nuevamente la Casa Blanca ya dijo que no puede. Sí, así es. Lo que sucede es que ahorita viene un cambio tanto de gobierno ejecutivo, que es el presidente, como del Congreso. Pues así quisieran en este momento hacer algo, pues no tienen el tiempo de hacerlo. Entonces, por eso le estaban pidiendo a Obama que les diera como una especie de perdón. Exacto, para que no pudieran ser afectados ahora que llegue Trump, pero pues la Casa Blanca ya ha dicho ¿Por que tiempo o moralmente? Es posible, pero moralmente es mal visto. No, realmente lo que yo creo es que la solución tiene que venir del Congreso, no del presidente. Porque el problema con esas órdenes ejecutivas es... Que tiene que pasar por el... No, es que pueden tener las falencias, digamos, y la oposición que tuvo, por ejemplo, el DAPA, la extensión del DACA y el mismo DACA. Porque fue una orden presidencial que no pasó por el Congreso, porque pues esa es la característica principal de una orden Y es bueno aclarar esto porque ejecutiva. muchas veces, Paola, por no saber, muchísimos de nosotros los latinos o no informarnos correctamente, entendemos que toda esta responsabilidad recae sobre el presidente Obama y que es el presidente Obama el que no ha querido hacer nada y tú estás aclarando, ya esto se escapa de sus manos. Lo que sucede es que, digamos, en teoría podría ser que él les diera un tipo de perdón, en teoría. Lo que sucede es, eso es como un pañito de agua tibia. Lo que tiene que suceder es que el Congreso haga una reforma a la ley de inmigración y que tome en cuenta el problema que ya tenemos. Es que son millones de personas que están indocumentadas, no solamente los Dreamers, pero digamos que la población que más simpatía causa es la de los Dreamers. Entonces, el ideal sería que el Congreso arreglara ese problema de raíz. Dijera, ok, estas personas si aplican, cumplen una serie de requisitos, ¿cuáles? Depende de qué acuerdos lleguen, pero digamos, pongan una fecha que entraron antes de tal fecha, que no tienen récord criminal y que, no sé, tienen lazos con Estados Unidos, van a poder aplicar para una residencia, como sucedió con la ley 245 y bajo el gobierno de Clinton. El problema también es que lo que no hicieron en 8 años lo están pretendiendo hacer en mes y medio. Sí, nada. Es algo que muy costoso para el presidente. Y no solamente eso, sino que en realidad no es una solución de fondo. ¿Por qué no es una solución pañitos de fondo? agua tibia? Porque no les está dando ningún estatus. No hay nada. No siguen sin estatus. Como el DACA. El DACA sí fue una solución buena en el momento, pero no es una solución de fondo. Ese DACA no les permite a ellos ni ajustar su estatus, ni agarrar una residencia, ni es un estatus legal. Y ese es el argumento precisamente de la barra de regentes. No sé cómo, la verdad no tengo ni idea cómo se dice en español, pero ese es el argumento de ellos. Ellos no tienen un estatus legal en los Estados Unidos y en cierta manera es que puede ser cierto porque el DACA no da ningún estatus legal. Da una
un derecho a residir legítimamente, pero hay una... Pero con muchísimas, te da el derecho a estar, a estudiar, pero cuidado, porque en cualquier momento te lo puedo quitar porque no es una Sí. ley, no es una reforma. Exacto, por eso es que es tan importante que venga del Congreso, porque una acción ejecutiva viene dependiendo de lo que del presidente de turno y de los intereses que haya detrás de todo. Pero una ley es mucho más profunda, es algo que no está al vaivén y que puede arreglar de fondo, como la amnistía que hubo en el 86. Es algo que viene del Congreso y que dice, ok, las personas que cumplan con esto ya las arreglamos. Eso sería el ideal. Sería lo ideal, pero entonces el panorama luce un poco de sombrío, Paola. También la gente está empezando de manera masiva a tratar de aplicar por el DACA ahora. ¿Es tiempo de hacerlo? ¿Es correcto hacerlo? ¿O están haciendo un esfuerzo que no es válido? La verdad, nadie tiene la respuesta para eso. Es algo que tiene argumentos tanto en contra como a favor. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, personalmente no les estoy recomendando a mis clientes aplicar por primera vez al DACA. ¿Por qué? Porque sí es cierto que él va a eliminar el programa en enero, van a perder su dinero y van a poner su información en manos del gobierno, innecesariamente. Entonces, yo no lo estoy aconsejando, estamos a un mes. Prefiero esperar a ver qué sucede y ahí ya tomar decisiones. Eso por un lado. Los que sí están renovando, los que ya tienen DACA, que ya el gobierno tiene su información y todo, a ellos sí les estamos recomendando renovarlo. Pero al que no ha aplicado nunca por DACA, yo personalmente, hay otros abogados que tienen otra opinión y es válida también. Yo personalmente no creo que sea una buena idea. Por aquí ya comienzan a llegar las preguntas. Nos dice un radioescucha a través del Facebook. Uno de los temores que la gente ha expresado es que tanto los jóvenes que tienen DACA como sus familiares pudieran ser fácilmente deportados, ya que su información está en el sistema del gobierno. ¿Qué probabilidades hay de que esto suceda? En realidad, yo pienso que si hay un sector de la población inmigrante que no tiene estatus, que es difícil justificar su persecución y su deportación, son los Dreamers. Si ustedes le preguntan a cualquier persona en la calle que no tenga mucho conocimiento de inmigración, que haya nacido acá y no tenga mucho contacto con inmigrantes, y le pregunta, ¿a usted le parece justo que un niño que fue traído acá por sus papás, que estudió aquí, que muy seguramente ni siquiera habla el idioma de sus padres, sí, porque lo he visto muchas veces, que lo deporten? Y estoy casi segura que la inmensa mayoría van a decir que no. Entonces, ese sector goza de mucha simpatía. Y los muchachos que tienen DACA, por definición, si tú tienes DACA, es porque estás limpio, porque alguien que tenga un problema criminal, digamos que haya tenido un DUI o que no podía tener DACA. Entonces, estos muchachos que tienen DACA no tienen récord criminal, llegaron acá niños, terminaron el high school. Va a ser muy difícil que el presidente justifique el gastar recursos del Estado para ir a perseguir a esta gente. Ahora, pero tienen ¿qué tanto es el peso político de esa decisión? Lo que pasa es que este gobierno que porque viene es impredecible. El país está dividido. La verdad es impredecible. No hay nadie que te pueda decir, mire, esto es lo que va a pasar. Esto es... Que a eso iba, doctora. ¿Qué recomendación le está dando ustedes a sus clientes y especialmente hoy que estamos aquí en la radio, a nuestros radios escuchas? Porque existe mucha incertidumbre dentro de la comunidad, pero es como dice usted, nadie sabe lo que va a pasar. Sí, pero incertidumbre que hasta cierto punto es válida, Alfredo. Sí, pero yo me pongo, y es una posición y es algo que he venido analizando. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál ha sido claro, ya Obama ya se va, fueron 8 años, pero llegó como una mansa oveja y ha sido el gobierno que más deportaciones ha tenido en toda la historia de los Estados Unidos. Así es. ¿Cuál es la diferencia con Trump? Que esto es lo que es un bocaza. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y ha cambiado muchas veces de opinión. Exactamente, y es capaz que no hace nada.
Bueno, Por eso es que te digo que hay que esperar. De que no va a ser. Es que no sabemos. Definitivamente las No se sabe. políticas de inmigración sí se van a recrudecer, porque no solo lo ha dicho Trump, Alfredo, lo ha dicho Trump, lo ha dicho Pence, su vicepresidente, y lo ha dicho las personas que ha nominado para cargos y que van a estar al lado de él, asesorándolo ahí y Sí, gobernando con pero él. también ellos van a llegar a la realización de que no hay los recursos ni humanos ni económicos para hacer lo que ellos quieren hacer. Perseguir a 12 millones de personas. Y estábamos calculando, no se puede hacer. no se puede. Es físicamente imposible. Una cosa es lo que tú eres en campaña y otra cosa es cuando gobiernas. Mira, si tú vas en este momento a una corte en Atlanta, a una corte de deportación, te vas a dar cuenta lo congestionado que está este sistema. Y si tú le dices a estos jueces, bueno, ya no vamos a tener, no sé, 400,000 casos, sino vamos a traer 1,000,000 más, ellos no dan abasto. Y el gobierno no tiene el dinero para poner no sé cuántos jueces más, no sé cuántos agentes de ICE más que puedan ir a hacer los operativos. Esto, en realidad, si lo quisieran hacer, es imposible. Y fuera de eso, no solamente es el costo que tiene el deportarlos, es el costo económico de quitar la mano de obra a sectores tan productivos como la agricultura, como la construcción, como la industria hotelera, de restaurantes. Si tú le quitas la mano de obra, en este momento en Georgia hay falta de mano de obra. La gente, constructores no encuentran quien trabaje, mucha gente de restaurantes me va a buscar cómo hago para traer gente porque no encontramos quien trabaje. Y ese es un punto interesantísimo que lo vamos a tocar después de la pausa. Si tienes un permiso, puedes realmente volar, porque muchas personas dicen, regresa a tu país, pero regresa antes del 17 de enero. Por si las moscas. También está la famosa amenaza de que va a quitar las visas de trabajo, visas de inversionistas. Estas y otras interrogantes la vamos a aclarar aquí después de la pausa. Se encuentra con nosotros Paola Chavarro, abogada en la que usted puede confiar y que está aquí en Radio Informaciones. Regresamos en breve. Conectados, Alicia Lluveres, Alfredo Suárez por Radio Información, donde la comunidad es lo primero, y es que interesantísimo todos los puntos a tocar. Usted es realmente muy atento a este programa porque hay mucha desinformación en las calles y esto alarma, nos pone en una situación de terror y es lo que no queremos. Estamos hablando de la situación del DACA, de la situación de los inmigrantes que no tienen un estatus, que no tienen papeles aquí en los Estados Unidos y el posible terror de que ya Donald Trump asuma el poder el próximo 20 de enero. Y nos quedamos con la pregunta de si se puede aplicar la persona que tiene DACA para los permisos de salir del país. ¿Qué recomiendas? A ver, primero para pedir un permiso de viaje, una persona que tenga DACA debe tener una razón válida para viajar. Esa razón puede ser educativa, por ejemplo, que va a ser un semestre, va a ser un semestre por fuera, que tiene un seminario, algo que hacer por fuera de los Estados Unidos, o está en un trabajo, que el trabajo lo va a mandar a una capacitación o a cualquier cosa fuera del país, o que tiene una razón humanitaria, por ejemplo, un familiar bastante cercano que esté en condiciones médicas serias. Si hay esas eventualidades, se pide un permiso de viaje, el muchacho o muchacha DACA sale y cuando regresa, tiene una entrada legal y esa entrada legal le puede servir en un futuro. Y voy a hablarte un poquito de por qué es importante la entrada legal. Cuando una persona entra legalmente a los Estados Unidos, si esa persona en un futuro se casa con un ciudadano americano, esa persona puede arreglar su estatus, es decir, puede aplicar para residencia dentro de Estados Unidos sin salir, sin pedir perdón. Digamos que por estar casada con el ciudadano americano,
le perdonan el haber trabajado ilegalmente, el haberse quedado más allá de su estadía autorizada. Eso es con una entrada legal. Ahora, si la persona entró ilegalmente, que es el caso de muchos muchachos DACA, si entraron ilegalmente y se casan con un ciudadano americano en un futuro, ahí ellos no pueden arreglar dentro de Estados Unidos. Ellos tienen que seguir un proceso que se llama un proceso consular, tienen que pedir un perdón y el perdón no es tan fácil de aprobarse. Entonces es un proceso un poco más complejo y más difícil. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos piden ese permiso de viaje y entran? Que ya tienen esa entrada legal que pueden utilizar en un futuro y que puede facilitarles las cosas. Ahora, si alguien que tiene DACA está pensando en este momento aplicar por un permiso de viaje, la verdad yo no lo recomiendo porque un permiso de viaje se está demorando de 3 a 4 meses. Entonces, no sabemos qué va a pasar con el DACA. ¿Para qué, digamos, en este momento gastar ese dinero sin saber qué va a pasar con el DACA? Y fuera de eso, se puede pedir un permiso de viaje por emergencia, pero y que dure menos su trámite, menos de 3 o 4 meses, pero tiene que ser una situación de emergencia real. Para que pueda Exacto. entonces tramitarse. Debe probarse que un familiar cercano, un papá, una mamá, un hermano, de pronto está agonizando, algo que requiera realmente la presencia de esa persona, y ahí se puede agilizar el trámite, pero el consejo de todo el mundo es, o sea, si usted ya tiene el permiso de viaje, porque mucha gente sacó el permiso de viaje y no ha viajado, si lo va a hacer, hágalo y regrese antes de que se posesione Trump. Porque pues es recomendable. Exacto, entonces. Es muy recomendable. Si ya tienen el permiso de viaje y no lo han usado y lo quieren usar, lo pueden usar ahora, pero devuélvanse antes del 20 de enero. Qué buena recomendación. Anote todo lo que estamos hablando, porque realmente así, cuando alguien o los pseudos abogados que están en la calle quieran meterle a usted gato por liebre, como decimos nosotros en el argot popular, no se deje engañar. Sí. Hay una situación también que es de alarma para los residentes y hasta ciudadanos latinos, y es el miedo. Paola, no quieren ni siquiera viajar, porque tienen el temor de que al regresar hasta le quiten la residencia porque Trump va al poder. ¿Cierto o no? ¿Especulación o no? No, eso son especulaciones. El problema es, sí hay un miedo válido, porque sabemos que, digamos, va a ser mucho más exigente o aplicada en una manera más severa la ley de inmigración. Eso es un miedo válido. Pero el problema es que ahora han surgido tantos rumores falsos que tienen a la comunidad completamente alarmada y que no tienen ningún sustento. Nunca se ha dicho que a los residentes se les vaya a quitar la residencia, que no puedan viajar. Eso no se ha dicho, pero yo también he tenido muchas personas preguntándome eso en mi oficina. Ahora como soy residente, ahora que se posesione Trump, entonces ya no puedo viajar más. No, eso es falso. El residente sigue siendo residente con los mismos derechos de siempre, de trabajar, de viajar. A los 3 años, si está casado con ciudadano o ciudadana americana, se puede hacer ciudadano, o a los 5 si no. Sigue igual. La ley de inmigración sigue igual. ¿Por cuáles motivos, entonces, un residente puede verse en el peligro de perder su estatus? Hay varias razones. Una, que viaje y se quede por fuera de los Estados Unidos más de 6 meses. Ahí se pone en riesgo su residencia, pero no por el hecho de viajar, es por el hecho de quedarse por fuera. Y porque he visto muchos casos, Pablo, en que la gente va 5 meses, regresa, 5 meses, regresa, y a veces entonces en una de esos intermitentes viajes el oficial le dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Le dice, usted no necesita la residencia porque usted no está viviendo aquí. Si uno tiene residencia es para vivir acá. Ahora, hay situaciones en las que un residente necesita estar por fuera un tiempo por cuestiones de estudio, de salud. Puede pedir un permiso antes de viajar, hasta por 2 años, y le puede decir a Inmigración, mire, yo me voy a hacer un tratamiento médico que dura 1 año, año y medio, o me voy a hacer un máster que dura 2 años. Necesito un permiso para estar por fuera 2 años. Y se los dan y no pone en riesgo su residencia. El problema es cuando el residente se va sin pedir ese permiso y se queda por fuera 1 año. Entonces, ¿qué pasa? La ley de inmigración dice que se presume que esa persona abandonó su residencia.
hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esa es la primera de las causas o de las razones por las cuales un residente puede llegar a perder su residencia. Otros son crímenes. ¿Qué tipo de crímenes? Y a eso voy. Lamentablemente, en nuestra población latina tenemos un alto porcentaje de violencia doméstica. Y cuando hablamos de violencia doméstica, personas que son residentes legales, ¿cómo puede afectar esto el récord de una persona residente que luego quiera hacerse ciudadana? El caso de que tenga, porque hasta por una disputa, si llegó la policía y a usted se lo llevaron preso, ya eso queda en el récord. Ok, esa pregunta es muy buena porque en realidad es algo muy frecuente, desafortunadamente. Entonces, primero hay que aclarar, la violencia doméstica no son solo golpes, porque el problema es que la mayoría de la gente piensa que ¿por qué me arrestaron si yo no le pegué? O no lo toqué o no la toqué. No, la violencia doméstica es hacer sentir a la otra persona que está en peligro. Y eso se puede hacer con gritos, con amenazas, ¿verdad? Entonces, si alguien llama a la policía o la persona que es víctima o alguien, sus hijos, un vecino. Paola, lo alguien. peligroso es que hemos visto casos que a veces lo hacen adrede, sabiendo que le van a hacer un daño legal a ese individuo o individua, porque vamos a estar claros, se da en ambos sexos. Sí, bueno, te digo algo. El problema que yo he visto es que la mayoría de gente que es arrestada no contrata a un abogado criminal. Y aquí el sistema criminal, si tú no contratas abogado, te dan uno de oficio. Resulta que el abogado de oficio está sobrecargado de trabajo. El abogado de oficio no va a pelear por tu caso. ¿Qué hacen los abogados de oficio? Llegar a acuerdos con los fiscales. Ok, para librarte de cárcel, declárate culpable y te damos 12 meses de probatoria. Entonces la gente, ok, si no me van a dar cárcel, me declaro culpable, solamente tienes que hacer este curso y 12 meses de probatoria y listo. Entonces eso hace la gente. Cuando un caso de esos hay que pelearlo con uñas y dientes, porque una condena por violencia doméstica es una causal para deportación Y es de bueno un residente permanente, no de un ciudadano. Esa es otra pregunta que me hacen. Ujú. Los ciudadanos, A eso iba. exacto, los ciudadanos ya son ciudadanos, lo peor que les puede pasar es que terminen en la cárcel, lo que sea. Pero esa ciudadanía no se la van a quitar por un crimen, a menos de que ese crimen haya pasado antes de la ciudadanía y esas personas no hayan Reportado. exacto, en sus aplicaciones no hayan puesto la información de que fueron arrestados, que fueron condenados por esos crímenes, y resulta que inmigración luego descubre eso y dice, un momentito, usted nos mintió en las aplicaciones, hubo un fraude y pueden quitar esas ciudadanías. Pero si el crimen fue después de hacerse ciudadano, o inclusive si el crimen fue antes y inmigración lo supo, hubo un perdón o lo que fuera, está bien. Pero el problema es esconder esos crímenes en las aplicaciones porque en algún momento pueden salir a la luz y ese esqueleto que uno tiene en el closet sale y puede tumbar la ciudadanía. Pero me estás diciendo que en caso de, y es bueno que aclaramos, la violencia doméstica, que sea una agresión hasta verbal, una amenaza puede, y lo hemos visto, desencadenar en una deportación, y muchas veces entonces ese abogado de oficio hace más mal que bien, porque hace que el residente se declare culpable y luego no hay manera de revocar eso, Paola. Sí, hay manera de tratar de reabrirlo, pero sale mucho más caro, mucho más difícil. Y lo ideal es que la persona esté representada por un buen abogado criminal. Eso es lo ideal. Y en muchos de esos casos ni siquiera hay pruebas o la otra persona viene y testifica. Hay muchas maneras, digamos, de pelear eso con un buen abogado y tratar de no quedar con ese récord. Porque el problema es que cuando yo admito esa culpa, así no me den cárcel, ya para inmigración, eso es admisión de culpa y que me mandaron probatoria, ya eso es una condena y eso es una causal para que esa persona sea puesta en proceso de deportación. La violencia doméstica es uno de esos crímenes que son bien severos. Todo lo relacionado con drogas o con violencia doméstica son
bien severos. Hay otro factor importante que tenemos que aclarar y que siempre es la pregunta que está en nuestro radio escuchas. Vine ilegalmente, crucé la frontera, vine de un país a otro, no entré legalmente a los Estados Unidos. Hice mi familia aquí, tengo hijos en los Estados Unidos. Ciertamente estas personas ahora pueden regularizar su estatus, Paola. No, y esto es algo que lamentablemente es muy frecuente y digamos que tenemos la tormenta perfecta, porque tenemos por un lado un ambiente antimigrante, un gobierno ciertamente antimigrante, un miedo mucho con un fundamento, otro basado en rumores, pero sí hay un miedo colectivo, hay desesperación. Entonces cuando llega alguien y ofrece algo, una luz en el camino, todo el mundo agarra para allá, ¿verdad? Y el problema es que no ha habido ninguna ley nueva, ningún beneficio nuevo que ampare a una persona solo por el tiempo que lleva aquí y tener hijos acá. Y entonces, tú estás aclarando que no hay manera en estos momentos, ni hace 2 años, de regularizar el estatus. Si usted entró ilegal y tiene hijos ciudadanos americanos. Ahí hay una excepción. Si esa persona está dentro de un proceso de deportación, esa persona se le aplican leyes, digamos, especiales. Califica para un beneficio especial que no califica a una persona que esté por fuera del proceso de deportación. Entonces, cuando alguien está ya en un proceso de deportación, hay un beneficio que se llama la cancelación del proceso de deportación. Y eso es lo que llaman en la calle la ley de los 10 años. ¿Ok? Y eso es lo que ha creado tanta confusión. Una persona que está en proceso de deportación puede, si lleva más de 10 años y tiene hijos aquí, o esposos o padres que sean residentes o ciudadanos, puede aplicar para el beneficio de la cancelación. Como dijimos antes, las cortes están tan congestionadas que la persona aplica hoy y le dan corte final para decidir el caso en 2 o 3 años. Entonces, en el entretanto, en esos 2 o 3 años, la persona va a tener un permiso de trabajo basado en esa aplicación de cancelación que va a poder renovar mientras su caso no sea decidido. ¿Ok? Eso es lo que llaman en la calle la famosa ley de los 10 años. ¿Por qué? Porque requiere, número 1, probar que la persona lleva mínimo 10 años viviendo en los Estados Unidos. Número 2, que es una persona de buen carácter moral. Entonces ahí miramos que pague impuestos, que no tenga récord criminal. Número 3, que tenga familiares que lo califiquen. ¿Qué familiares son? Hijos, esposos o padres que sean residentes o ciudadanos. Hasta ahí mucha gente califica. El problema está con el cuarto requisito. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto requisito es probar que esos familiares, sean los hijos, los padres o el esposo o la esposa, van a sufrir un daño extremo e inusual si esa persona es deportada. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Es muy difícil. Si no hay una enfermedad seria, si no hay una discapacidad seria, una dependencia de esa persona física, en realidad es muy difícil ganar un caso de esos. Solamente 4,000 casos al año en todos los Estados Unidos pueden ser aprobados, cuando tenemos 400,000 personas mínimo en proceso de deportación, que solamente de esas 400,000, 4,000 puedan acceder a ese beneficio. Es porque está reservado para casos extremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno pelea el caso, puede que uno pueda extender el caso por 2, 3, 4, hasta 5 años. La persona está en proceso de deportación, mientras tanto tiene permiso de trabajo, pero la mayoría de esos casos al final se pierden y terminan o en una orden de deportación o en una salida voluntaria. Y es muy triste porque entonces estas personas logran que este abogado que le cobró $8,000, $6,000 por un caso, le haga que llegue el permiso de trabajo y están en esta espera. Muchos de ellos compran propiedades, hacen su vida, su familia, y cuando llegan entonces donde el juez, todo esto se derrumba. Pero eso es algo que el abogado
claramente le dice al cliente desde el principio. Cuando el cliente llega a mi oficina y me dice, mira, a mí me pusieron en proceso de deportación porque llegaron a donde yo trabajo, hicieron una redada y estoy en proceso de deportación. Uno tiene que ser sincero y la mayoría de abogados lo somos. Le decimos, mire, necesito saber todo de su vida, prácticamente sus hijos, sus récords médicos, sus récords de escuela, y uno revisa el caso. Esos casos tienen mucho trabajo para un abogado. Entonces, tenemos que revisar todo de la vida de ellos para ver si hay algo que lo haga extraordinario, algo de lo que nos podamos agarrar. Cuando nosotros, en la mayoría de los casos, vemos, ok, tiene 2, 3 hijos, los hijos van normal en la escuela, por ahí de pronto tiene uno una alergia, pero nada extraordinario. Entonces uno es sincero y le dice al cliente, mire, vamos a pelear el caso, vamos a sacar permiso de trabajo mientras tanto, pero este caso muy seguramente se va a perder. Estamos comprando tiempo. Entonces, mi consejo generalmente es, bueno, usted va a tener 1, 2, 3, 5 años, no sé cuánto tiempo vamos a poder comprar. Mientras tanto, usted tiene permiso de trabajo, ahorre y ya usted tomará la decisión en ese momento qué va a pasar con su vida. Una salida voluntaria, una orden de deportación, qué va a suceder, pero uno es sincero. Pero qué bueno que estamos aclarando este punto. Son muchas preguntas que todavía tenemos. Estamos conversando con Paola Chavarro aquí en Conectados. Tenemos que hacer una pausa obligatoria. Al regreso nos preguntan nueva vez, ¿es revocable la ciudadanía estadounidense? Es otra de las interrogantes. Además, ¿qué está pasando con la visa de turistas y la negación ya cuando se encuentran en territorio de los Estados Unidos para que puedan accesar al país? Quédese con nosotros, Alicia Lluveres, a través... Aprovechando los minutos finales de nuestro espacio, sacándole, como digo yo, todo el juguito a Paola Chavarro, muchas inquietudes que ya ustedes tienen claras todavía. Yo sé que nos quedan muchísimas más preguntas. Vamos a tratar de ver cómo nos robamos de nuevo a Paola de su oficina para que esté aquí con nosotros. Nos hacen esta pregunta a través de Facebook Live. ¿Cuánto dura el perdón de esposo? Le estamos respondiendo en estos momentos a Ana Canales. Bueno, no sé si se está refiriendo a la duración del proceso. El proceso, me imagino. Ok, bueno, este es un proceso, me imagino que el esposo o esposa entró ilegalmente y por eso está preguntando por el perdón. Ese proceso tiene 4 partes. La primera es una petición. La petición puede durar más o menos en promedio 6 meses, a veces puede durar 3, a veces 8, a veces 10 meses. Ahí es difícil predecir. Luego viene el proceso de la visa de inmigrante con el Centro Nacional de Visas, puede durar unos 4 o 5 meses. Y al mismo tiempo que se hace ese proceso con el Centro Nacional de Visas, se pide el perdón si la persona califica, ojo, porque no todo el mundo califica para pedir el perdón dentro de Estados Unidos. Entonces, si la persona califica para pedir el perdón dentro de Estados Unidos, ese perdón se está demorando alrededor de 6 meses, entonces llevamos más o menos 1 año. Y luego, cuando ya tenemos todo el proceso listo con el Centro Nacional de Visas, ellos lo mandan al consulado o la embajada del país de origen, y dependiendo de cada consulado o embajada varía. Para México se demora entre 30 y 60 días la cita. Para Venezuela se demora más o menos unos 4 meses, 3, 4, depende del país. Entonces, es un proceso que dura más o menos 1 año y medio, hasta 2 años, dependiendo de qué tan complejo sea. Y una vez lo aprueban, pues ya la persona tiene que viajar. Puede esperar, o sea, no es que tiene que ser ahí mismo, pero uno tiene que ir cuadrando con el cliente a ver cuándo pueden ellos sacar el tiempo. Igual son 2 semanas, ahora no es como antes que se tenían que ir. Y durar muchísimo. Exacto, no, son 2 semanas y ya la persona sabe si regresa ya como residente. Que es una muy buena noticia y que este tiempo de espera también sea realmente bastante breve. Nos fuimos a comerciales con esta interrogante que nos mandaba un radio escucha. ¿Es revocable la ciudadanía, Paola? Porque también está el temor hasta en los ciudadanos aquí latinos. No, es en casos excepcionales. Por ejemplo, como te comentaba antes, si alguien obtuvo esa ciudadanía con fraude, y ellos se dan cuenta ahora que hubo un fraude, pueden revocar. ¿Qué pasó?
el famoso caso de las 800 ciudadanías. Antes, como no había tanta tecnología y inmigración, cuando uno dice inmigración, uno cree que es solamente una entidad. No, son varias entidades distintas que hacen cosas distintas. Entonces, el problema es que muchas veces no se comunicaban y como antes todo era en papel, entonces si hubo una deportación en frontera o hasta en corte, el Departamento de Inmigración muchas veces ni se enteraba y la persona no lo ponía en su aplicación o muchas veces la persona ni sabía que tenía una orden de deportación, no lo puso, ellos no se dieron cuenta, le dieron su ciudadanía y después de tiempo, como ya tenemos ahora tecnología, estamos interconectados, es más fácil enterarse de muchas cosas, se dan cuenta, oh, pero esta persona no calificaba para hacerse ciudadano y lo tenemos que revocar porque nos equivocamos o la persona cometió fraude. Entonces, si hubo una equivocación o un fraude en el proceso de esa residencia y posterior naturalización, puede ser que se revoque. Ahora, eso también es un proceso. No es que, bueno, te la quito y ya, no, eso es un proceso. Y, por ejemplo, por otras circunstancias como traición a la patria, como si yo me niego a testificar en frente del Congreso cuando estoy obligada a hacerlo, si estoy en las fuerzas militares, si cometo traición a la patria. O sea, hay cosas que ya son bien puntuales, bien extremas. O si yo renuncio, también se puede renunciar a la ciudadanía. Y lo hacen mucho por cuestiones de impuestos. Wow. ¿Por qué? Porque un ciudadano americano tiene que pagar y declarar y pagar sus impuestos sin importar de dónde vengan sus ingresos. Entonces, digamos, si un ciudadano americano vive en otro país y está ganando dinero y de pronto, no sé, los impuestos de ese otro país son más benéficos, de todas maneras le toca reportarlos. Entonces, hay gente que lo hace. Pero no es que llegue un nuevo presidente y diga, bueno, los que son latinos y porque naciste en otro país y te hiciste ciudadano, bye. No se puede. No. Qué bueno, aclarando ese punto. Y una cosa que está pasando mucho, Paola, son las visas de turistas. Mucha gente de muchos países de Latinoamérica está pasando por crisis, Latinoamérica en general, países como Venezuela, Colombia, la misma República Dominicana, Perú, El Salvador. Estas personas tienen su visado de turista y cuando accesan a los Estados Unidos, entonces hemos visto casos en que hasta han sido devueltos o se les ha negado sin tener las autoridades que dan el paso y cuánto vas a durar aquí en los Estados Unidos, información real de si esta persona cuando vino antes trabajó o no trabajó en el país. Bueno, lo que sucede con las visas de turista es que las visas de turista son un privilegio, no son un derecho, y tienen un componente discrecional muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cuando yo voy a la embajada de los Estados Unidos a pedir la visa, si el cónsul o el oficial consular no me la quiere dar, no hay nada que hacer. O sea, si el oficial consular tiene razón para creer que yo o puedo ser un peligro o vengo a quedarme a los Estados Unidos, me la puede negar. Ahí, paso número 1. Pero si me dan la visa, eso no me garantiza la entrada a los Estados Unidos. Cuando yo llego a un puerto, ya sea al aeropuerto, por tierra, donde sea que la persona llegue, el oficial de aduanas y de frontera, que es el que lo recibe a uno cuando llega, por ejemplo, en un vuelo, esos oficiales tienen muchísima discreción también. Ellos, si tienen razón para creer que esa persona ha violado su visa antes o que viene a quedarse, pueden negar la entrada. Y lo que sucede es que ellos ven patrones, digamos, cuando en Colombia la situación estuvo tan complicada, mucha gente venía con visa de turista y se quedaba. En este momento es muy común con los venezolanos. Entonces ellos saben eso y se ponen un poco más estrictos con esas nacionalidades. Una cosa es, por ejemplo, negarte la entrada. Entonces, cuando se te niega la entrada por discreción del oficial consular, ¿puedes tú reintentarlo a nueva vez o qué recomiendas? Es que eso depende de lo que suceda en ese momento. En ese momento, el oficial de aduana y de frontera puede decirle,
vea, sabe que yo pienso que usted violó su visa. Y aquí hay otro punto importante. Cuando uno viene con visa de turista, generalmente le dan 6 meses de estadía. Pero lo que yo he visto en la práctica es que si la gente se queda esos 6 meses o 5 meses, es más, yo no recomiendo que se queden más de 3 meses. Por eso te digo, ¿cuál es el Exacto. punto de recomendación? Yo personalmente no recomiendo que se queden más de 3 meses, a menos de que haya algo que justifique el que la persona se quede tanto tiempo. ¿Por qué? Porque es muy probable que si yo me quedé 5 o 6 meses aquí, estaba trabajando. Es difícil que alguien pueda vivir sin trabajar 6 meses en Estados Unidos. Ellos dicen, y me han dicho muchas personas que les han quitado su visa, que les dicen, te lo dimos como cortesía, pero tú abusaste. Y lo más seguro es que tú estabas trabajando. Así no tengan pruebas concretas, el hecho de haberse quedado tanto tiempo sin una razón válida les hace creer que esa persona estaba violando la visa. ¿Qué pasa entonces si el oficial consular en ese momento, sin tener pruebas, porque ya lo has dicho, tienen el poder de hacerlo por el tiempo que ven que la persona, si se quedó más de 3 meses, entonces es válido, se le quita la visa a esta persona, puede volver a pedirla, hay un tiempo, ¿qué pasa? Bueno, ahí también el oficial tiene discreción. El oficial dice, otra cosa que es importante, cuando uno está en el aeropuerto o en un puerto que está pasando por inspección, uno no tiene derechos de privacidad. Ellos pueden acceder a mi teléfono, a mi computador, a revisarme absolutamente todo. Eso lo pueden hacer legalmente ellos. Entonces, lo que sucede es que mucha gente en su teléfono tiene un WhatsApp, un email que dice, ay, feliz, te deseo toda la felicidad en tu nueva vida y que te vaya bien ahora en los Estados Unidos. O traen documentos o cosas en sus maletas que generalmente un turista no trae. Entonces, traen sus certificados de nacimiento, de estudios, cosas como que ellos dicen, extraño que un turista venga con esta clase de documentos. Como ellos pueden revisar todo, eso también, así la persona no haya violado su visa antes, no se haya quedado mucho tiempo aquí, pero si ellos descubren algo en su equipaje o en su persona o en sus Es decir, que el oficial de migración tiene el derecho, sí. No tengo ningún derecho de privacidad, eso No. pasa con las visas de turistas, también con los residentes, también con los ciudadanos, Sí. Paola. Sí, Ellos pueden revisar tienen todo. el derecho de revisar mi teléfono. Sí. Mira, es importante aclarar eso porque los latinos somos muy conversadores y más cuando se han creado estas redes sociales, el WhatsApp, hasta el Facebook. Todo. El Facebook es público. Yo puedo entrar a ver el Facebook de quien yo quiera, prácticamente. Entonces, si lo tienen constituido para que las personas puedan entrar, pues cualquiera puede entrar. Entonces, eso es importante que las personas sepan. Cuando ellos están viajando, no tienen derecho de privacidad y ellos les pueden revisar todo. Entonces, si encuentran algo que les hace pensar que esa persona viene a quedarse, ahí hay 2 opciones. Una, le dicen, cada vez que uno llega, hace una aplicación para entrar. Se llama, básicamente, ese es el término. Estoy aplicando para que me dejen entrar a los Estados Unidos. Le dicen, ¿quieres retirar esa aplicación y te cancelo la visa o te deporto? Si no quieres retirar esa aplicación y quieres, digamos, pelear tu caso o lo que sea, entonces es una orden de deportación. Lo que hace la mayoría de la gente es, no, yo me voy, yo retiro, o muchas veces el oficial ni le da la opción de retirarla por eso y te lo digo, deporta. sí. Sí, eso depende del oficial que le toque a uno, de qué pasó ahí. Puede volver a todas las personas que esto le puede pasar, volver a aplicar y en cuánto tiempo, y hacemos este resumen porque sé que estoy pasada del tiempo ya. A continuación hablemos con Teodoro. Ok. De manera resumida. Puede, no es que no se pueda, pero en la práctica una vez a alguien le han cancelado la visa es muy difícil que se la vuelvan a dar. Y si lo deportaron, pues peor todavía. Y si esa persona en el futuro realiza un proceso legal, se enamora de una persona que vaya a su país y esa persona es ciudadana americana y la pide como residente, ¿es posible? Sí, claro, se puede hacer. Se puede hacer, se puede pedir un perdón.
hay muchas cosas que se pueden hacer, inclusive para otros tipos de visa. Por ejemplo, le sale una visa de trabajo aquí. Se puede pedir un perdón también. Hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. El problema es con otra visa de turista, porque como esta visa es un privilegio y realmente es tan discrecional, generalmente si ya hubo una violación, así no sea cierta, si hubo una violación porque te cancelaron la visa y eso está en tu pasaporte y está en el sistema de ellos, es difícil que te vuelvan a dar otra visa de turista. Paola, tus teléfonos de contacto, prometemos volver a traer a Paola de Chavarro con muchísimos más temas y preguntas que se quedan en el aire para que la gente se pueda comunicar contigo. Claro, es el 404-400-1774. Repetimos, 404-400-1774. Muchísimas gracias, Paola. Ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo lunes de 8 a 10 aquí en Conectados. A continuación, hablemos con Teodoro.